La Coca-Cola del olvido. Los latinos somos un poco dramáticos y me he dado cuenta ahora trabajando con latinos. Yo creo que es parte de nuestro idioma. Yo creo que nuestro idioma es propenso a permitirnos el drama. De hecho, tú ves una telenovela colombiana y tú ves que dice, Emanuel, ¿por qué hiciste eso? Y entonces tú dices, pero suena ridículo o exagerado o mal actuado. No, es que los latinos hablamos así cuando estamos en esos momentos emocionales. Sin embargo, tú tuvieras eso en inglés, Emmanuel, why did you did that? Entonces parece ridículo, parece que nadie habla así. Y entonces me doy cuenta de que las culturas se han ido completamente por ramas diferentes en cuanto a lo que significa demasiado drama. Nosotros somos bastante dramáticos. Los cubanos tenemos un término muy, bueno, muy original. Es gracioso, pero este tema no es de risa. No hice este video para dar risa, sino para concientizar. Tenemos un término llamado la Coca-Cola del olvido. No sé qué le pasa a mi pelo. Mi abuelo materno era mulato y mi abuelo paterno era chino. La locura de razas que hay en Cuba hace productos así. Bueno, yo soy hijo único, pero tengo la suerte de tener lo que llamamos un hermano de otra madre. Bueno, dos, Ronaldo y Javier. El primero se fue para Italia, el segundo se fue para Estados Unidos hace años que no los veo físicamente. Nos comunicamos por internet, por WhatsApp, por donde se pueda, por Facebook. Y al principio me molestó cómo sucedía la comunicación, porque yo siempre les estaba preguntando cosas, les escribía cosas y me respondían un mensaje una semana después. A veces da la casualidad que los cogía conectados y me respondían al momento, pero después la conversación se quedaba a la mitad y me respondían 3 semanas después, mi hermano, ¿cómo tú estás? Y yo no entendía, decía, ¿cómo que mi hermano? O sea, ¿qué tipo de familia, qué tipo de amor es ese si tú no sabes si yo me partí una pierna, si se me murió alguien, porque llevas una semana, a veces un mes sin escribirme? Y yo juzgaba, lo cual es una palabra que todos deberíamos detestar, deberíamos evitarlo. Yo juzgaba sus acciones y decía, pues han cambiado, se tomaron la Coca-Cola del olvido. Ahí viene ese término. Ese término nació con los cubanos que se iban hacia Miami. Claro, como Coca-Cola es el significado de capitalismo, de Estados Unidos, de esta sociedad consumista. Empezaron a decir eso, ¿no? El que llegan allá se toman una Coca-Cola y se olvidan de los demás. Y nació el término, la Coca-Cola del olvido. Imagínate tú un americano diciendo de Coca-Cola of Oblivion. Es que es una cosa, son muy trágicos los latinos, la verdad. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo me molesté con ellos. Me entristecí, no me molesté, pero me entristecía porque nos pasábamos el día juntos haciendo cosas malas y cosas buenas en Cuba. Y de pronto se van y no me escriben, no sé nada de ellos, o no me preguntan cómo estoy, y a veces me pasan cosas y les escribo cosas malas. Caballero, me hace falta un consejo, me hace falta ayuda, y no me responden. Y uno empieza a decir, coño, qué amistad era, la amistad no era real, se tomaron la Coca-Cola del olvido. Bueno, pues me dio muy duro en la cara la vida. Y por eso tenemos la otra frase, nunca escupas para arriba, porque te va a caer en la cabeza eventualmente. Porque cuando yo llegué a Dubái, me sucedió. Y no me tomé ninguna Coca-Cola. De hecho, a mí no me gusta la Coca-Cola. Hace unos meses mis hermanos y yo hicimos nuestra primera videollamada, estando los tres fuera de Cuba. Y una de las primeras cosas que tuve que decir fue, lo lamento. Lamento no haber comprendido, lamento la arrogancia. Ahora lo entiendo, ahora lo puedo entender. Yo pensaba que ellos estaban subestimando mi sentido común o mi inteligencia cuando me decían, tú no entiendes lo que significa vivir fuera de Cuba. Tú no entiendes lo que significa vivir fuera del socialismo, para ser más específico. Y yo les decía, claro que lo entiendo, porque puedo leer cómo es, porque puedo ver en películas cómo es, porque tengo un montón de familias y amigos que me cuentan cómo es, me lo imagino, lo he leído a profundidad, me he metido en este tema y me estoy preparando para el día que me suceda. Claro que sé lo que es. No es una excusa para no tener tiempo para hablar con uno. No es una excusa. Es que es un fenómeno brutal que cambia por completo tu punto de vista, cambia por completo la forma en la que tu mente funciona. No es fácil explicarlo. De hecho, es muy difícil porque no es tan fácil como decir esto es negro. No es fácil, no es sencillo, no es tan sencillo. Son demasiados detalles diminutos que hacen que eso sea negro. Muchos de esos detalles se nos escapan porque todos no somos filósofos ni escritores. Y entonces es difícil transmitir, traducir lo que uno está sintiendo. Es muy difícil y mucho más difícil es entenderlo. Porque incluso si tú logras encontrar el vocabulario perfecto para transmitir esa idea, la persona que lo está recibiendo no está recibiendo los mismos estímulos que tú, tanto positivos como negativos, y no lo va a comprender, no lo va a entender. A mí me sucedió. Y por eso, lo primero que le dije a mis hermanos cuando nos comunicamos después de tanto tiempo fue, lo lamento. Lamento no haber entendido, ahora lo entiendo. Ahora yo estoy en el mismo grupo de WhatsApp de ustedes, tengo mil cosas que contarles, problemas que me suceden, cosas buenas que me suceden, y no sé por qué no encuentro el tiempo para hacerlo. No es que no me importen, los tengo en el corazón,
tanto a ellos como a mi madre, como a mi novia, y a veces no encuentras el tiempo para la energía realmente, no el tiempo, la energía para coger el teléfono y hacer algo que conlleve un esfuerzo emocional y mental, porque escribirle a una persona, aunque tú la ames, te drena energía, ¿verdad? Decir te amo es algo que conlleva muchísima energía positiva sacándola de ti y dándosela a la otra persona, regalándosela a otra persona. Cuando trabajas tanto, cuando estudias tanto, porque aquí mientras vas trabajando tienes que ir aprendiendo, no es solo un trabajo básico y físico, no siempre los trabajos son bastante complejos en cuanto a lo que es lo técnico, en cuanto a estándares, y tienes que aprender muchas cosas, ¿verdad? Todos los días. Eso te desgasta mucho mentalmente, además de físicamente. No es la cantidad de horas que trabajes al día, es que esas horas las hacen contar. Yo he trabajado en Cuba, ya yo lo dije, fui bartender, fui guía de turismo y he trabajado turnos de 16 horas y no se comparan con un turno de 8 horas aquí. No tiene nada que ver. Entonces hay dos temas muy delicados aquí y son el tiempo y el dinero. El tiempo viene sobre todo afectado por el desgaste que te produce salir de tu zona de confort y de tu monotonía donde tú te sentías cómodo, la monotonía que tú construiste para tu comodidad, y llegar a un lugar donde todo funciona completamente distinto. Y aquí viene la diferencia entre mirar la piscina y tirarte y nadar. Hay mucha gente que no sabe nadar, pero todos podemos mirar la piscina, es lo mismo. Tú sabes lo que es un seguro médico y sabes, en teoría, lo que es una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, un préstamo, pero nunca lo has experimentado. Tú nunca te has tirado a la piscina y has nadado. Y tienes que hacer eso, arriba del trabajo físico y mental que tienes que hacer, o sea, tu empleo. En tu tiempo libre estás pensando en mil cosas más, porque tú no viniste aquí a joderte la vida, ni a ir preso, ni a vivir como pobre. Al contrario, saliste de Latinoamérica, a donde hayas ido, separaste de tu familia para buscar una mejor vida para ti y probablemente para ellos. Entonces, para lograr eso, además de trabajar muy duro, además de aprender muchísimo con la edad que tengas, tienes que acostumbrarte a este sistema que no tiene nada que ver con lo que tú has experimentado, y eso desgasta muchísimo. Y eso produce que incluso en tus días libres estés dándole vueltas a la cabeza a mil cosas que tienen que ver con todos estos nuevos sistemas que estás experimentando. Y los estímulos son tan grandes como eso, o tan pequeños como llegar a un lugar y que todos los inodoros se descarguen solos y tú no sabías cómo descargar, y todo el tiempo tu cerebro está aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Y cuando tú sacas el cerebro de esa comodidad y esa monotonía en la que estaba y la pones aquí donde todo el tiempo tienes que estar haciendo ejercicio, las cosas funcionan completamente distintas. Y entonces prefieres coger el teléfono en los 10 minutos libres que tienes o en la hora que tienes para almorzar y ponerte a ver videos tontos en YouTube donde tu cerebro puede desconectarse y no estás viendo nada. Tú sabes que no lo estás viendo. Es como la gente que pone La que se avecina en repetición. Tú sabes que tú no estás prestando la atención. Lo pones para que tu cerebro se desocupe y flote. Te hace mucha falta. Te hace mucha falta, y por eso a veces pesa coger y escuchar un audio o responder un mensaje, aunque quieras mucho a esa persona, que tengas muchas ganas de responderle. Hay momentos que estás como, espera, necesito mi espacio, necesito mi tiempo, y no tiene nada que ver con falta de atención o de cariño. Es ese desgaste brutal que uno tiene y que la gente en Cuba le dice la Coca-Cola de los vidos. El otro tema es el dinero. Es súper complicado porque yo te digo, mira, mi salario es de $4,000 al mes. Entonces tú multiplicas eso por dinero cubano y 4,000 por 170, no sé, una estupidez de dinero, 50,000 pesos cubanos. Entonces yo no entiendo cómo tú puedes estar ganando 50,000 pesos cubanos y pagas, digamos, 1,000 de renta. Entonces estás ganando 50,000 y estás pagando 17,000 de renta, y todo lo demás que te queda te lo estás gastando en ti y no estás mandando dinero, y te pedí dinero ayer o para esto o para lo otro y no pudiste hacerlo, y además me dices que $4,000 es una mierda o que $100 es una mierda, y sin embargo a veces no me puedes mandar $100. Lo mismo que acabamos de hablar con el tiempo. Llegaste a un sistema donde todo es completamente distinto y donde $4,000 son una mierda, pero no los tienes. Y pregúntale a cualquiera que vive en Estados Unidos si ellos tienen así líquido $4,000. Estás hablando de jóvenes, por supuesto. Si llevas 20 años allá, debes tenerlo, y puede que no. Si tienes $4,000 líquidos en la cuenta para tú tocarlo, para hacer lo que tú quieras, para gastarlo sin susto, está complicado. Está complicado aunque tengas un buen trabajo, porque es un sistema que te enreda, es un sistema que te da créditos y préstamos, lo cual te engancha, y entonces tienes 1,000,000 de cosas que pagar que son necesarias. Tú en Cuba te puedes quedar sin saldo y para el carajo que te llama con 99, o pídele el teléfono a alguien, o coge un adelantasaldo y con 50 pesos cubanos pasa unos mensajes. Aquí tú no puedes arriesgarte a hacer eso. Tú no puedes quedarte sin internet ni sin servicio telefónico, aunque haya wifi en todas partes. Tú tienes que ser independiente. Aunque es irónico, porque lo que estoy diciendo es que tienes que estar siempre conectado al sistema capitalista. Pero tú tienes que, como engranaje independiente que tú eres, tú tienes que ser capaz de rotar por ti mismo. Nadie te va a empujar, nadie.
Y no puedes quedarte sin rotar porque te escachas. Ahí sí te escachas. Y todo eso, para hacer todo aquí, todo lleva dinero. Todo lleva dinero, todo lleva dinero. Y por eso uno siempre tiene que tener dinero arriba. Lo que uno hace en Cuba, de quedarse sin plata en la billetera, eso no se puede hacer aquí. No se puede. Y en Cuba sí se puede. En Cuba se hace todo el tiempo, no pasa nada. Lo hemos hecho 1.000.000 de veces. Teniendo muy buenos trabajos. Hemos estado con cero en la billetera, con deuda. No pasa nada. El mes que viene lo recupero. Aquí no es así. Aquí no puedes hacerlo. Entonces hay muchas personas que van a ver este video y no van a estar de acuerdo conmigo para nada. Y van a decir, no me importa lo que tú estás diciendo porque no sé quién sí tiene tiempo para responder los mensajes y no sé quién sí manda dinero. Primero que todo, depende mucho esa respuesta del país donde has llegado, en las condiciones que has llegado, si llegaste solo, si llegaste ya con una familia que te espera con un trabajo, todo cambia. Pero antes de juzgar, y recuerda que debemos empezar a hacer el ejercicio de detectar esa palabra. Pregúntate cómo es posible si todas estas personas no tienen ni el tiempo ni el dinero para darte. ¿Cómo es que no sé quién sí lo tiene? ¿Es porque no sé quién es más considerado? ¿Es porque no sé quién trabaja más duro que todos los demás? No. Es porque no sé quién está pasándola mal para ayudarte. Y a ti eso no te está importando. Porque de hecho yo tengo la suerte de tener una familia y una pareja que me dicen eso todo el tiempo. No me mandes nada. No me mandes nada, por favor. Porque lo comprenden. Y no están aquí, pero hicieron el ejercicio de comprenderlo desde el día que yo me fui de Cuba. No me mandes nada, por supuesto que se los mando cuando puedo. No me mandes nada, por favor, porque entendemos que acabas de llegar a un país nuevo, que estás tú solo y que tienes que abrirte paso en un sistema que tú no conoces. No puedes mandar nada todavía. Así todo me he vuelto loco y le he mandado cosas con Supermarket 23. Pero lo más lógico es que no lo hagas. Es que no tengas tiempo para responder todos los mensajes que te escriben. Es que no tengas tiempo para resolver los problemas económicos de la familia. Porque estás empezando una nueva vida y eres un novato. Tengas la edad que tengas, eres un novato en el juego nuevo que empezaste a jugar ahora, que es el capitalismo. Entonces mi consejo, el término de la Coca-Cola de los olvidos es un poco cruel, es un poco desmedido, es muy lejos de lo que es comprender, que es sentir lo que el otro siente. No lo usen tanto. Tengan cuidado a la hora de buscar a sus amigos, a su familia, a su pareja, cuando no tiene tiempo o dinero, porque si algo escasea en este sistema que te permite llegar tan alto, es el tiempo y el dinero. Y para llegar tan alto, hay que aprovechar el poco tiempo y el poco dinero que tengas, todo lo que puedas, para crecer y no quedarte toda la vida aquí abajo, sino toda tu vida te vas a quedar siendo una persona que no tiene ni tiempo ni dinero. Bueno, este fue el video de hoy. If you like it, like it. If you love it, subscribe it. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.